Estamos comenzando el programa Los Derechos del Contribuyente, con nuestro lema, proteger siempre a los contribuyentes con un alto nivel. Tu amigo y experto, el abogado fiscalista Ricardo Landín, te dará a conocer los medios y consejos oportunos para atender las actuaciones y notificaciones de todas las autoridades fiscales. Aquí, en Promo Estéreo Radio, estoy para ayudarte con los mejores conocimientos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Los Derechos del Contribuyente. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente aquí. El día de hoy tenemos un tema que realmente les va a servir y va a ser de mucha utilidad en su vida diaria como profesionistas, como contadores, como empresarios, como personas físicas contribuyentes o personas morales que normalmente reciban cartas, invitación, oficios de vigilancia profunda. Y el tema es precisamente preguntas y recomendaciones para atender estas cartas de invitación y realmente sea algo totalmente práctico y valioso para su vida cotidiana. Vamos a platicar el día de hoy con un invitado de lujo. Él es el contador Roberto Vázquez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien por invitarnos el día de hoy. Estaría genial platicar con ustedes nuevamente. Perfecto, pues vamos a leer tu perfil para que todos los que nos estén escuchando y viendo vean el nivel que tenemos, aparte de ser grandes amigos y compañeros en el Colegio de Contadores. Vamos a leer tu semblanza. Roberto es contador público y maestro en Derecho Fiscal con experiencia en temas contables y fiscales. Es secretario de la Comisión Fiscal y Desarrollo, así como de la revista Veritas, del Colegio de Contadores Públicos de México. En su trayectoria ha tenido participación en el programa de Radio Consultorio Fiscal de la UNAM, en Finanzas a la Carta de Televisión Mexiquense, en los podcasts de Negocios con Valor y Corte Fiscal, articulista activo en temas fiscales en revistas como el PAF, Prácticas Fiscales, El Contribuyente, el COFI Fiscal, Consultorio Fiscal, Puntos Finos, Puntos Prácticos, Veritas, IDC, y periódicos de circulación como El Universal y El Economista. Pues es un honor tenerte aquí, Roberto, para platicar de estos temas, que créanme que tomen nota para que realmente conozcan cómo atender estas cartas invitación. Pues bien, vamos a entrar en materia, no antes recordar los teléfonos de cabina: 5584 11 40 85, el teléfono de la oficina donde nos pueden ubicar para una duda, algún comentario o quieren que les ayudemos con una atención de estas cartas de invitación, 5086 40 54, y el teléfono de WhatsApp 56 64 65 97 18. Pues vamos a entrar en materia con todo gusto para calentar motores. Vamos a ver, pues bien, ¿qué son las cartas de invitación o de vigilancia profunda express, Roberto? Mira, y esa parte que dice Express creo que ha sido algo de lo último que ha salido en estos meses. Correcto. Recientes. Mira, veamos primero la molestia de los contribuyentes. Oye, me está llegando a mis mensajes, a mi correo, a mi buzón. Bueno, de entrada son gestiones y atribuciones que tiene el SAT. ¿Qué quiere decir esto? Que está permitido por la ley. No lo consideren, oye, ¿por qué tanta molestia? ¿Por qué tanta insistencia? Sino son gestiones para verificar el cumplimiento de nuestras principales obligaciones. Sobre todo, y veremos más adelante, las emitidas o recibidas por los comprobantes digitales. Ahora, esto que está fundamentado en el reglamento del SAT y en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, básicamente, sí tienen un fundamento y una razón, y es principalmente verificar que estemos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales como contribuyentes. Importante, no son facultades de comprobación. Correcto, eso es muy importante que sí hagamos esa separación, que propiamente no es una revisión formal, pero sí implica realmente un acto de fiscalización. Digamos, todos sabemos que son actos de fiscalización y recaudación, sobre todo recaudatorias, Correcto. Para ver y cobrar por ahí los impuestos que, si el contribuyente lo ha omitido,
pueda cobrar el SAT estos impuestos. Y esto lo tenemos aquí apuntado como una atribución contenida o considerada en el artículo 22 del reglamento interno del SAT. Correcto. Y ahí, para irnos un poquito a la parte, digamos, un poquito fundamento, artículo 38 del Código Fiscal, adicional al 134 y 63, que prácticamente, ¿qué es lo que dicen estos artículos? Uno, nos va a dar las formas en las que nos lo va a emitir la autoridad, que en este caso, medios electrónicos, te va a llegar a tu buzón tributario o por correo electrónico, datos generales del contribuyente. Y entonces, recomendación, estar muy al pendiente siempre del buzón. Del buzón y tener los medios de contacto activos. Algo importante que debemos descartar en estas cartas de invitación, que a veces sí puede haber correos fraudulentos. ¿Y cómo los vamos a identificar? Y ahí sí pongan mucha atención en ese aspecto, es que nos va a pedir descargar archivos. Si hay correos que se pueden semejar a las cartas de invitación que emite el SAT, pero estos, a diferencia de los reales, es que te piden descargar desde ese correo información. Algo importante, el SAT jamás en correos electrónicos te va a pedir descargar archivos o acceder a ligas que te permitan conocer información. Eso es algo muy importante que los contribuyentes deben cuidar. A efecto de Hay ocasiones que en estas cartas ya vienen, digamos, como una pequeña reseña de algunas diferencias, alguna pauta sobre lo que quieren tratar, ¿no? Pero realmente no es descargar un documento. Sí, es prácticamente una imagen en un cuadrito que va a venir datos generales como periodo, importe, año, la referencia o la contribución que se pudiera haber omitido, y no necesariamente eso es real, simplemente tenemos que verificarlo, un importe y a veces una referencia de que existe diferencias. Es muy importante esos detalles para que realmente cuidemos a veces estos correos apócrifos o fraudulentos. Pues bien, vamos también a comentar cuáles son los fundamentos que creen que son los más importantes para los que nos están viendo y por qué su trascendencia para el contribuyente. Mira, los fundamentos más importantes, bueno, primero las atribuciones, que es el artículo 22 de su reglamento, artículo 38 del Código Fiscal, que ahí nos permite formular estas cartas de invitación al SAT, el artículo 63, la información importante es de dónde se obtiene la información, de la base de datos del SAT. Entonces el SAT nunca nos va a enviar algo de donde no tenga información. Importante, ¿quiénes son los que le damos información? Nosotros, como veremos más adelante en las recomendaciones para esto, cómo atender estas cartas, se basa en la información que nosotros tenemos y le enviamos al SAT a través de nuestras declaraciones o bien a través de la emisión de los comprobantes fiscales. Ahora, muchos contribuyentes dicen, ¿por qué a mí me llega como empresa o persona física? ¿O realmente es algo al azar? ¿O es realmente que ya la autoridad fiscal tiene algún antecedente, algún cruce de información? ¿Por qué realmente a veces dicen, híjole, ¿por qué me llegó a mí? O sea, ¿qué hice mal? ¿O es por giro, es por sector o es por temporada? Llamémosle de temporada, porque hay aspectos que en algún momento seguramente, como en semanas recientes, a muchos contribuyentes les estuvo llegando la presentación del pago de enero, que todavía realmente no vence. Entonces, muchas veces se trata de temas de temporalidad. 3 o 4 veces al año el SAT está mandando estas famosas cartas de invitación, pero pues simplemente atendamos, revisemos primero qué es lo que nos están pidiendo, si se trata de un correo emitido por el SAT o bien si me llegó a mi buzón tributario, que ahí es diferente. Si me llega a buzón tributario, evidentemente eso ya es real y necesitamos atenderlo y acudir un poquito a la cita. Recordemos que ¿cuál va a ser la diferencia entre el buzón tributario y el correo electrónico? El correo electrónico te va a venir características generales de las supuestas omisiones y en el buzón tributario tendrás que firmar el documento para saber de qué se trata. Okay. Y la otra es que te pide dos modalidades. Te pide, uno, acudir a la administración local para identificar o conocer las posibles variaciones. Y la otra, que ha sido como de las modalidades más recientes, es un correo y tú mandes un correo para pedir las
observaciones que la autoridad está determinando. Y esa es la diferencia entre correo y buzón tributario. Y es donde entra la cosquillita para el contribuyente, porque a veces no tiene muy claro realmente a detalle cuáles son las observaciones o los puntos por los cuales se le está invitando a que conozca. Sí, y tocas algo muy importante, es una invitación. Y ahí veremos si tenemos o no, dependiendo de la característica de cada contribuyente, si contesta o no. Correcto, porque empezó, esto ya no es reciente, ya tiene tiempo, estas cartas, pero realmente al principio había muchos contadores que decían, bueno, pues yo no voy a acudir, porque es una invitación, no tengo una sanción, entonces realmente a mí no me afecta. Pero, ¿cuál es tu experiencia, Roberto, en el atender de inicio, ya sea un simple correo o una cita personal ante la autoridad fiscal? Lo mejor siempre va a ser atender, sobre todo porque yo les digo a los contribuyentes, es un área de oportunidad para saber qué estamos haciendo, un área de oportunidad para mejorar y decir, oye, algo, si al bot, porque realmente ya ni siquiera es una persona, es un engrane de tecnología y la información que tiene el SAT para mandar esta información. Ya no se trata de una persona que se encarga de revisar toda la base de datos de los contribuyentes. No, básicamente es un engrane, un sistema de tecnología y la información que se basa en CFDIs y en las declaraciones que enviamos. Entonces, esos son los cuidados que tenemos que hacer. Siempre contestar, siempre atender y dar respuesta según las características de cada contribuyente. O sea que hay dos vertientes. Uno es el aviso inicial que te mandan, ¿sí? Para que acudas a una cita o contestes un correo, y el otro es, ya que te dan a conocer las observaciones o los puntos que tienes que analizar contablemente o jurídicamente, hay un plazo que te dan, ¿no? Para atender estas cartas, estas observaciones, aclarar o regularizarte, etcétera. ¿Qué no es al respecto? O sea, ¿cómo se maneja en la práctica? En la práctica, la autoridad te dice, es una invitación. Tienes 10 días para darme respuesta. De repente son muy rigurosos, 10 días, y 10 días tienes para responder. Pero muchas veces, a veces cuando comentamos hace un momento, te dan un correo electrónico para enviar tu información, o bien la puedes entregar de manera presencial en la administración local que te toque. Sin embargo, cuando es por correo electrónico, a veces ese correo puede estar lleno. Entonces, muy posiblemente a los contribuyentes que les ha pasado, ya mandé la información, no sé si la leyeron porque no te contestan. Entonces, uno no sabe si recibieron la información o no. Pero lo que uno sí debe de cuidar es atenderla lo mejor posible, no nada más enviar una contestación de una hoja. Si son varios conceptos los que te están observando, yo siempre digo, soy detallado y analítico, con información y características, como tú le demuestras a la autoridad que efectivamente tú eres un contribuyente cumplido. Y con eso va a ser suficiente para atenderla. Si de repente los 10 días no te da tiempo porque sí tienes áreas de oportunidad que modificar o corregir, pues envía la información que tienes en ese plazo y después envías un complemento, recordando que siempre es una situación de no facultades de comprobación. Entonces, un fundamento que nos puede ayudar es los actos de buena fe de la Ley Federal de Derechos de Contribuyente, que es... Eso es un punto muy importante, muy fino, qué bueno que lo comentas. Todo acto que se considere o se manifieste por el contribuyente es de buena fe, es decir, un contribuyente lo hace no con no cumplir con sus obligaciones, sino, oye, lo estoy haciendo de manera correcta, pues ahí está, te entregué el día 10, me falta un complemento, me falta un concepto, lo entrego después. No pasa nada. Recordemos, no son facultades de comprobación, pero sí atendábamos de manera precisa cada uno de los conceptos. Entonces, una recomendación sería que de entrada tú analizaras, digamos, de 10 puntos que te están observando, que veas los cuales de entrada puedes contestar de forma primaria, ver lo que realmente tienes que hacer un análisis posterior o una regularización posterior, pero nunca dejar de contestar en este plazo que te están dando. Sí, siempre contestar. Y de repente sí hay un servidor público que te puede decir, oye, ¿sabes qué? Teléfonos,
recordemos que inclusive en los documentos que te entregan, porque son hojitas, no son documentos validados y certificados. Claro, o sea, no es un documento que tenga, digamos, una resolución, un detalle, simplemente, digamos, es una guía. Es una guía, yo lo veo de esta manera y estamos prácticamente a 10, 11 años de manejar documentos digitales y es lo que veremos, cómo integrar esta información de manera más precisa. Perfecto. Y otro punto que es importante para personas morales o que tengan una representación es que también puedes mandar escaneado tu acta constitutiva para quitar la personalidad o quién va a ir a acompañarte como asesor fiscal. ¿Qué nos dice al respecto como una recomendación para que acudan a las citas? Siempre acudir. Algo importante que tocaste es la autoridad, aun y cuando sea un acto de vigilancia o no son facultades o es una invitación, tiene que una persona moral ratificar quién lo representa. En este caso, un representante legal con facultades para, o bien actos de administración o un poder exclusivo para celebrar situaciones del SAT o con alguna otra, como el IMSS, como el Infonavit, que sea muy preciso. Si de repente el representante legal dice, no, yo no quiero ir al SAT, pues puede otorgar poderes a una persona, o en este caso pues será un contador o a la persona que con el que tenga llevando sus impuestos, para que vaya a a presentarse y conocer estos datos de las vigilancias. Sobre todo para dar confianza, tranquilidad al contribuyente, porque hay veces que realmente van muy preocupados los empresarios, los dueños, los representantes legales o los contadores, para que realmente tengan la confianza de que alguien con experiencia en la atención en estas cartas pues les va a decir la guía, que en ese momento realmente se les va a dar una orientación, lo que puedan hacer y que realmente guarden la calma, porque hemos visto que hay personas o empresarios que se preocupan mucho. Sí, en esta preocupación yo lo veo, no se preocupen, realmente en ese momento no nos van a cobrar, no pueden hacer gestiones de cobro, no nos van a, nada, solamente nos van a dar a conocer datos informativos que nos van a permitir conocer y aclarar después algo importante. Y esto sea, yo creo que los últimos 2 años, y depende de la administración a la que les toque a los contribuyentes. Equipos, cómputo, oye, le dices a la persona que te lleva tus impuestos, oye, llévate la información de una vez, ya vamos a aclararlo. Llévate la computadora, llévate los datos. Toda la contabilidad casi, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, por tema de resguardo de información, pues no te van a permitir en ese momento entregarlo. Y si llevas un equipo de cómputo, pues no te van a dejar acceder con el equipo de cómputo. Entonces, estos tips los deben de cuidar porque, oye, si traes equipo de cómputo y el representante legal se siente un poquito intimidado, pues no lo vas a poder acompañar. Y porque no les vas a poder dejar el equipo. Ellos no tienen un lugar donde tú puedas resguardar los equipos que tú puedas llevar. Entonces, les recomendamos no llevar equipos. Ellos ya les van a dar las hojas de los detalles de las posibles variaciones que se puedan encontrar. Entonces únicamente el representante legal, su identificación es algo importante porque de repente, oye, no traje mi identificación, no. Llevarse 2 identificaciones, importante para el representante legal porque a veces tienes un acceso, te identificas y hay un segundo acceso, y también te piden la identificación. Para lo que sí hacen una constancia de visita de que tú estuviste o acudiste a la cita. Entonces, sí les recomendamos al representante legal 2 identificaciones oficiales vigentes. Perfecto, eso es muy importante para que tome nota a los que nos están escuchando y viendo. ¿Y qué pasa, Roberto? Me imagino a veces, y nos ha tocado en la práctica, que el representante legal no puede ir ese día. Por X y por Y no llega, etcétera, hubo mucho tráfico, un bloqueo, y ya no llegó. ¿Sabes qué? Ya no llegué a la cita. ¿Qué tendrían que hacer los contribuyentes ahí? Una de las opciones es al correo que nos emitieron, en el oficio, mandar un correo solicitando una nueva cita. O bien, si ya tenemos el cuadrito con la referencia, el cuadrito que va a tener, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy rápido, puede ser un concepto de pagos provisionales de 3 años, 2024, 2025 y 2023. Entonces, si ya tienes esas referencias, hacer las aclaraciones, presentar la aclaración a través del aplicativo Mi Portal con contraseña, no es necesario la firma electrónica
y con eso podemos aclarar. Ya si el representante legal se siente muy presionado o está muy preocupado, pues podemos acudir a la administración local y decirle, oye, me llegó este oficio, y ver si te quieren atender. Eso sí es importante. No tienen la obligación de atenderte, porque es una carta de invitación. Porque también en ocasiones pasa que por descuido los contribuyentes, los empresarios, a lo mejor mandaron la carta hace 2, 3 meses. ¿Qué pasa ahí? O sea, 4 meses. Y realmente estoy muy preocupado porque ya esto me llegó hace muchos meses. ¿Y qué puedo hacer ahí? Uno, puedes atenderla o muy posiblemente te llegue una segunda vuelta, porque sí ha pasado varios contribuyentes en los que, oye, es que me llegó lo mismo, yo ya lo aclaré. Yo aclaré periodos del 2020, por ejemplo, 21, 22, que estamos hablando ya de periodos atrasados. Y me volvió a llegar el mismo concepto, la misma referencia, los mismos datos. Esto es, como les digo, es un engrane, es tecnología de la información que el SAT ya tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pues, volverla a aclarar. En este caso, si se te venció el plazo, pues, para sentirse tranquilo, pues lo aclaras. ¿Por qué? Porque el contribuyente, uno, tiene su derecho de hacer un escrito libre, importante que cumpla con los requisitos. Ahorita más adelante los platicaremos. Pero sí, que su acto de buena fe sea el cumplimiento, para que no emitan en algún momento, digamos que las áreas más difíciles, que serían un tema de restricción de documentos digitales, que eso ya sería de los esquemas ya más robustos por parte del SAT. Perfecto. ¿Y qué otras recomendaciones nos podrías dar, Roberto? Que son muy importantes para el auditorio. La primera es, creo, una de las muy importantes que de repente tenemos descuidada y olvidada, es, uno, cómo estamos emitiendo los documentos digitales. La administración de estos documentos, de cómo los emitimos, de cómo los recibimos, son fundamentales. Entonces yo partiría de ese punto, porque he visto a lo largo de la experiencia en los últimos 10 años, que empezamos con los FDIs, inclusive antes, somos de la vieja escuela todavía, había lo que no eran, que eran los FDIs, pero hechos por el sistema del contribuyente. Ya en algún momento platicaremos de esas historias viejas del SAT. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no vemos cómo la persona que nos emite las facturas, digamos que tenemos un departamento de facturación, pero no tiene la capacitación adecuada, es muy posible que lo que reporto al SAT no necesariamente sea lo mismo que tienen mis FDIs. Entonces, lo primero es, demos una capacitación rigurosa e importante a la persona que emite las facturas por las actividades que yo realizo, con las que la realiza el contribuyente. Y lo segundo, ¿qué estoy recibiendo de CFDIs o de facturas por mis productos, por mis servicios de mis proveedores? Esto me va a permitir tener un control administrativo que me permita identificar mis áreas de oportunidad. Muchas veces antes podíamos tardarnos horas, pero podemos utilizar tecnologías de la información. Algo que he estado hecho o platicando en los foros en los que me invitan es, trabajemos a la misma par que la autoridad. Ellos tienen su tecnología de información. Eso es correcto. Nosotros también utilicemos la inteligencia artificial de una manera didáctica. ¿Y cómo recomiendas ahí? ¿Qué programas hay o qué has hecho tú en la práctica? Mira, podemos también ahí aventarnos una plática muy larga en tema de por lo menos que conozcan los hay una herramienta de Gemini que tú le puedes decir y decirle que te haga ciertas actividades que sean muy repetitivas. Oye, quiero que me revises un Excel, pero quiero que me analices los tipos de CFDI, por ejemplo. Tengo una base de datos de 1000 CFDIs, de 12 periodos. Oye, quiero que me lo analices y quiero que me identifiques cuáles son los que son pago en una sola exhibición, por ejemplo. Puedo darle herramientas para que me haga... O los cancelados. O los cancelados. Y ya después, y si tengo por ahí una base, oye, ahora hazme el cruce, quiero que me identifiques con la balanza o con mis declaraciones. Entonces, podemos utilizar estas herramientas que nos permitan ser un poquito... no más más eficientes y sobre todo en menos tiempo. Creo que es la particularidad, porque a veces hay contribuyentes que tienen N cantidad de CFDIs emitidos en un solo día. Entonces, eso nos va a permitir ser más ágiles, trabajar de la misma manera que trabaja el SAT con tecnología de la información. Eso nos va a permitir, uno, evitar las cartas. Si nosotros
no me gustaría decir cuadrar el CFDI, porque a veces no necesariamente lo que tenga el CFDI es lo que se debe reportar, pero sí con la actividad económica que yo realizo. Que sea acorde. Que sea acorde, dependerá de cada sector económico. Por ejemplo, hay un tema de la construcción, puede ser que no necesariamente presente pagos provisionales porque se trata de un desarrollador inmobiliario que se fue por ciertas características fiscales que le permiten no hacer pagos provisionales. Okay. Entonces, algo que siempre les recomiendo a los contribuyentes es, veamos nuestra actividad económica y centrémonos en nuestras principales obligaciones fiscales y características que nos permitan evaluar si tengo un buen control en mis CFDIs. Correcto. Y en esta tesitura, ¿cuáles son los conceptos más usuales que está observando el SAT desde tu punto de vista, Roberto? Los más usuales, uno, pagos provisionales. Seas un contribuyente persona física o persona moral, ya seas un régimen general o un reciclo persona física o un reciclo persona moral. Recordando un poquito, recordemos que el reciclo persona moral y el reciclo persona física se rigen bajo características no similares, pero sí a flujo efectivo. Es decir, que efectivamente haya cobrado ese producto o ese servicio. Entonces, es ahí donde pudiéramos tener por ahí una variación. En un ejemplo, si yo tengo un CFDI con PUE de 1,000 pesos en el mes de enero, pues, para el SAT significa que ya lo pagué. Pero oye, que por alguna razón el cliente no me pagó en enero y no hizo una modificación en el CFDI, pues para el SAT y según el CFDI que estoy reportando, yo debo de declarar con base en esos 1,000 pesos. Entonces, esos son como las características que tenemos que cuidar. Lo segundo, las retenciones. Y eso es un poquito más fuerte con las personas morales porque son las que tienen trabajadores, tienen contratado servicios profesionales o arrendamiento de inmuebles personas físicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber retenciones por arrendamiento, retenciones por ISR, retenciones por fletes, salarios. En el caso de IVA, en el caso de los salarios, la nómina de los trabajadores. Entonces, son conceptos que posiblemente, si no tenemos un buen cuidado de cómo, en el caso de la nómina o de los trabajadores, pues cómo los emitimos nosotros, y en el caso de los servicios profesionales o arrendamiento de inmuebles a personas físicas, cómo me están emitiendo los FDIs. Por ahí tuve un caso hace un par de años en los que el dato incorrecto que estaba presentado por parte del contribuyente era la forma del ISR, es decir, el ISR se paga por servicios profesionales y por arrendamiento. Bueno, dice uso o goce, pero arrendamiento para los cuates. El contribuyente se equivocó. En lugar de declarar servicios profesionales, fue arrendamiento. Entonces, esos conceptos es un área de oportunidad que tenemos que cuidar. Si bien, oye, pagué la contribución y sigue siendo una retención en otro concepto, pero no tiene nada que ver con el CFDI que recibí por esa actividad. Entonces, son los cuidados que tenemos que tener. Y el otro, importante, los complementos de pago. Los complementos de pago para, en el ejemplo que ponía hace rato, si no me pagan en enero, pues tendrían que generarme un nuevo CFDI con formato PPD, que quiere decir pago diferido o en parcialidades. Entonces, si emito un CFDI en enero y no me lo pagaron, independientemente de si soy un contribuyente reciclo o no, o persona moral, reciclo, régimen general, ley general para todos. Si en enero no me pagaron un CFDI de un servicio y me lo pagan hasta diciembre, tengo que hacer un complemento de pago en el mes de diciembre. Eso me va a permitir tener un buen control de mis CFDIs. Importante. Y también, ¿qué nos dices de los conceptos que puede dar origen a estas cartas en relación a las declaraciones informativas, las declaraciones anuales y las deducciones poco usuales? Las declaraciones anuales, recordemos que es la suma de todos los ingresos que tuve en mis 12 meses. O dependerá si soy un contribuyente que inicia operaciones posteriores al mes de enero, pues los meses que haya generado ingresos. Entonces, si yo no cuadro mis CFDIs en pagos provisionales, posiblemente en anual tenga una variación. ¿Cuáles son los conceptos que pudieran no tener CFDI? Y para un contribuyente normalito, el ajuste anual por inflación,
Que no te creas, ya me han pedido CFDI de ajuste anual por inflación algunas autoridades, pero esos son casos muy raros y que causan un poquito de eh, discrepancia para nosotros los contribuyentes que sabemos que aún no hay CFDI de ajuste anual por inflación. Ujú. Digo, depende de cada administración, pero estos conceptos pues los tenemos que ir cuidando. Declaraciones informativas, la declaración de que ya ahorita está en el nuevo esquema de presentación. Pues prácticamente son los conceptos que van cuadrando con mis CFDIs. Por ejemplo, en el caso de la declaración informativa DIOT, si yo solo tuve un movimiento y solo tuve un pago a mis proveedores, pues tengo que reportar solo uno. Entonces, en este caso, si reporto más en la DIOT y no coincide con mi declaración definitiva de IVA mensual, pues es ahí donde detona el bot por parte del, o sea, donde, oye, mira, como que ahí hay algo raro, declaraste Hay 500 pesos de IVA y en tu declaración de IVA tienes 5,000 y el RFC no tiene nada que ver con el emisor de ese CFDI. Entonces son los datos que empiezan a tener un poquito de diferencias por parte de la autoridad y es donde manda estas cartas de invitación. Digamos, tienen que hacer una depuración y una revisión muy a profundidad precisamente para evitar estas situaciones. Y ya entrando en el tema, nos interesaría que nos platicaras cómo podríamos evitar estas cartas de invitación, oficios de vigilancia profunda, como una recomendación. Retomaría el tema de la capacitación. O sea, importante siempre escuchar los derechos del contribuyente. Claro. El primer paso es ese, Ujú. escuchar los derechos del contribuyente. El segundo es dar la capacitación. Identificar primero, a ver, yo soy un contribuyente y esta es mi actividad. Revisar el objeto social de la actividad que vamos a realizar. Oye, pero ¿por qué voy a revisar mi acta constitutiva si eso no tiene nada que ver con los CFDIs? Pues muchas veces sí, porque depende de la actividad económica, es la forma en la que tú vas a emitir tus CFDIs. Entonces, reviso mi acta constitutiva o a veces, si hay modificaciones, las asambleas importantes protocolizadas ante notario público para ver si hice o no un cambio de una actividad económica. Lo segundo, tu constancia de situación fiscal. ¿Cuál es la actividad que tiene registrada el SAT en su sistema? ¿Esta es coincidente con mi acta constitutiva? Ese es un primer paso. ¿Y por qué lo pongo importante? Porque hay un catálogo de actividades económicas que tiene el SAT. Imaginemos si de repente se empezaran a poner un poquito más robustos, pues pueden revisar las actividades económicas. Partiendo de eso, ya sé qué actividades tengo, está verificada con el SAT, todas son coincidentes, ahora sí, pues voy a ver cómo estoy emitiendo mis CFDIs. Imaginemos, oye, tienes una empresa comercializadora de todo tipo de productos, porque aun y cuando ha estado evolucionando el cambio de la forma en la que constituimos sociedades, nos gusta siempre que todas puedan hacer todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, ya que tenemos eso, identificar exactamente qué es lo que estoy haciendo. Oye, ya vi que soy un contribuyente que presenta pagos provisionales a flujo efectivo porque soy un reciclo persona moral. Oye, pues tengo que cuidar. Paso 1, pues le doy capacitación a mi personal. A veces no necesariamente es un contador, porque cualquiera puede facturar, porque realmente no es algo tan sencillo. Digo, algo tan complicado, vaya. Pero sí hay conceptos que se deben de cuidar mucho. Ya los candados cada vez son más rigurosos. Sabemos que si el régimen del contribuyente no coincide, pues no voy a poder facturar. Si no tengo el código postal, no voy a poder facturar. Hay elementos que son fijos y no modificables. Entonces, partiendo de ese punto, los dos campos más importantes son PUE, que es pago en una sola exhibición, o fue transferencia, efectivo, tarjeta de crédito, de débito y la clave de producto y servicio. Son los conceptos prácticamente que les debemos de poner especial cuidado, porque es de ahí donde se originan las cartas invitación. Entonces también me gustaría que platicáramos la importancia que tiene actualmente el compliance fiscal, sobre todas las obligaciones fiscales que cada cuatrimestre, incluyendo los FDI recibidos y emitidos, debemos de revisar. Sí, yo creo que un compliance nos podría ayudar, inclusive si en algún momento ustedes quieren que
aquí toquemos un tema de compliance, pues pónganlos en los comentarios allí. ¿Cómo nos podemos ayudar? Es no esperarnos, o sea, siempre decimos anticiparnos a las verificaciones. Entonces, ¿yo qué haría? Haría una estructura de cada 4 meses. Si bien soy un contribuyente, imaginemos, hay contribuyentes que su base de datos es enorme. En un día pueden tener 3,000, 4,000 CFDIs, porque imagínate, un contribuyente que tiene operaciones con público en general, Sí. posiblemente tenga N cantidad de CFDIs. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer una revisión. Dentro de ese compliance es hacer un manual en el que diga, oye, no nada más que sea platicadito, escribamos dentro de un Word cuáles son los elementos que voy a revisar en este compliance por concepto. Hablemos hoy primero cuáles son las obligaciones que tengo. Oye, presento pagos provisionales, presento declaración de ISR, tengo contratados servicios con personas físicas por servicios profesionales o estoy arrendando un inmueble a una persona física. Si veo esos 3 conceptos, ya sé que tengo que emitir CFDIs por ingresos, sé que tengo CFDIs recibidos por concepto de servicios profesionales y arrendamiento. Entonces, esos 3 conceptos los vamos a ir anotando en nuestro compliance para identificar cuáles son las obligaciones y importante, cómo son los CFDIs que voy a emitir y cómo son los CFDIs que voy a recibir, a efecto de que cada cuatrimestre, en mi ejemplo, lo puedo hacer cada mes, pero si de repente las actividades no nos permiten llegar a ese punto de hacerlo de manera mensual, llevémoslo al tema cuatrimestral. ¿Para qué? Para como vaya avanzando el tiempo cada año, nosotros podamos ir evaluando y mejorando estas áreas de oportunidad y lo vamos a identificar muy bien, porque cuando vayamos haciendo estas actividades, cada vez va a ser más preciso en nuestra forma de revisión y la estadística de que nos llegue una carta de invitación pues va a ser mucho menos probable. Perfecto, entonces esa, digamos, es una excelente recomendación de forma cuatrimestral para tener esa revisión a la par de la autoridad, digamos, una revisión profunda, pero del contribuyente. Sí, una revisión por parte del contribuyente no es como tener una alternativa en la que nosotros tengamos previamente identificado cuáles son estas áreas de oportunidad. Yo siempre les digo a los contribuyentes, no te enojes, o sea, es un tema recaudatorio, sí, pero ¿qué significa que sea un tema recaudatorio? Que algo estamos haciendo de manera, no incorrecta, pero algo estamos haciendo por ahí, dejando de revisar, muy preciso, dejando de revisar. Oye, es que pasa mucho con el tema de la nómina, por ejemplo. Si soy un contribuyente que paga nómina de manera semanal y se cruza de repente el fin de mes y de ahí no timbro, se me olvida timbrar y aún y con los días adicionales que tengo, recordemos por ahí, depende de los números de trabajadores que tenga el contribuyente, puede postergar la emisión del CFDI una vez que termine el mes. Pero si se me olvida o se me olvida en todo el año, puede haber casos raros, todavía hay, ver cómo lo estoy emitiendo. Y de ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que llegan estas cartas de invitación, porque es información que nosotros entregamos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del contribuyente? Revisar cómo están emitiendo sus CFDI. Si no sabemos, la capacitación. Y la otra, pues pónganos en los comentarios si en algún momento quieren que toquemos. Oye, quiero que hablen ustedes exclusivamente del tipo de CFDI para que seamos más precisos. Lo podemos llevar a cabo para efectos de que ustedes conozcan estos datos generales. Y también me gustaría que nos platicaras, Roberto, como una recomendación, que algo que pasa mucho en la práctica con el tema del IVA, la forma del CFDI con el famoso PUE, en el tema que a veces la autoridad te exige que lo hayas pagado en el momento de la expedición de la factura y muchos contadores hacen el pago cuando realmente está el flujo. ¿Y qué pasa ahí? Porque dices que yo lo pagué y en ese momento me está pidiendo que realmente lo pague. ¿Cómo se maneja esa situación en las cartas de invitación? Sí, mira, en tema de IVA, recordemos que IVA es a flujo efectivo, pero algo importante que debemos de considerar es, ya en la precarga del SAT en las aplicaciones, recordando que las aplicaciones, si yo tengo un solo CFDI de 1,000 pesos, un ejemplo burdo, pequeñito, el sistema del SAT va a decir que, y no tengo gastos, no importa el tipo de contribuyente que sea, tengo que pagar 160 pesos de IVA, entonces el sistema ya te va a precargar
los 1,000 pesos y los 160 pesos. Pero ¿qué pasa si en algún momento tengo una variación o no me pagaron ese CFDI? Uno, pues tengo que hacer una modificación. Uno, o lo cancelo porque no se llevó a cabo la operación, o bien, o lo sustituyo. ¿Qué significa eso de sustituir? Cambiar el CFDI porque ya no me lo pagaron. Entonces, hago una modificación, hago una referencia que se llama sustitución de CFDIs previos dentro del documento digital a efecto de cambiar la forma en la que me lo pagaron. ¿Qué quiere decir? Ya no fue en el mes de enero. Entonces le cambio la referencia de PUE a PPD. Entonces, ¿qué pasa si lo hago, si esto no lo hice? Y me llegó una carta de vigilancia profunda y me di cuenta. Entonces, ¿qué hago? Hago un cambio. Sí lo puedo hacer. Ya he tenido casos de éxito en los que Pero digamos, si el contribuyente se da cuenta ya meses después, mucho tiempo después, ¿qué se puede hacer ahí? como recordemos que es un tema de IVA y es pago definitivo, si tengo carta de invitación, pues hacer la modificación con el dato correcto. O sea, lo ves viable. Lo veo viable. Correcto. Muy bien, es muy importante porque esa es muchas veces la pregunta que sucede muchas veces y dicen, ¿qué hacemos? O sea, yo lo pagué en el mes que me correspondió y me está diciendo otro que hay unas diferencias porque lo tengo que haber pagado en el mes de la expedición de la factura. Sí, ahí como lo arreglamos, por eso el campo de sustitución de CFDI previo, que significa que hice un cambio sobre un CFDI, sea forma de pago, sea de concepto. Sigue siendo el mismo CFDI de ese periodo, únicamente lo que estoy haciendo es cambiando las características del CFDI. Perfecto. ¿Y qué nos dices también dentro de esta plática muy interesante de los casos de éxito que existen en las cartas de invitación, oficios de vigilancia profunda? Yo creo que podemos mencionar dos en las que el contribuyente vio que tenía una cantidad masiva de complementos de pago mal emitidos. Los estaba emitiendo como si fueran CFD de ingresos. Es decir, se dio cuenta, les llegó la carta de invitación con variaciones enormes, porque estaba emitiendo mal sus CFDIs. Entonces, ¿qué hizo? O sea, que la autoridad quería recaudar, porque evidentemente la información que se estaba reportando en los CFDIs era mucho mayor a la que estaba declarando. Se tuvo un acercamiento con la autoridad, igual en vigilancia profunda, se les dio, oye, pues cámbialos, cancélalos, pues se tendrían que cancelar porque no decían realmente, y regreso al tema de la actividad que estaba realizando. Y inclusive lo podemos ver en tema macroeconómico, en tema del contribuyente. Oye, ¿cómo es posible que tengo un contribuyente, tengo mis bancos, tú me dices que recibí 100 millones de pesos, por poner un número, puede ser más, puede ser menos, y en mis depósitos de ese mes tengo 1,000 pesos? A esos grados son los datos que podemos empezar a revisar y vemos, oye, si hay casos de éxito en los que no se recauda por el tema de la forma en la que emitimos los CFDI. Entonces, habrá ocasiones en que el contribuyente podrá aclarar todas las partidas y realmente no tendrá que hacer sí, una hay elementos en los cuales la información que tiene el SAT puede estar diferente, sobre todo en la actividad económica del contribuyente. No es lo mismo un desarrollador inmobiliario de casa-habitación a una comercializadora. Si bien tienen las características de impuestos similares, que es ISR e IVA, general, son impuestos federales, pero según su actividad económica, no necesariamente, como comentamos hace rato, un desarrollador inmobiliario de casa-habitación puede no presentar pagos provisionales. Perfecto, pues vamos a estar aquí muy al pendiente para cualquier caso que tengan o que reciban un oficio o algún correo electrónico en el subbuzón tributario, tengan alguna invitación a que acudan a las oficinas del SAT o que realmente desahoguen una carta de invitación. Estamos a sus órdenes para atenderlo desde el punto de vista contable y jurídico y legal para que podamos tener una atención adecuada y profesional como lo estamos platicando el día de hoy. Vamos a recordar los teléfonos de cabina para que nos saluden, 5584-114085. Estamos ahí en Facebook Live para que nos manden algún saludo, algún me gusta. Estamos en YouTube para que también se suscriban. Estamos en TikTok, en Instagram, en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify y estamos también en iHeartRadio y en todas las cadenas de streaming a nivel nacional para que se puedan meter, suscribir y seguirnos con todo gusto. Estamos cada lunes de 10 a 11
Y bueno, pues se despide su amigo el licenciado Ricardo Landín, experto en Derecho Fiscal. Nuestro lema es defender siempre al contribuyente. ¿Y alguna reflexión final que nos quieras dar, Roberto? No se preocupen con estas cartas de invitación, atendámosla y son elementos que nos ayudan a mejorar nuestras áreas de oportunidad. Perfecto, pues aquí estamos y nos vamos a ver en otro episodio. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Éxito. Gracias. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.